Luis Alberto, formulando la siguiente comparecencia, instando al Gobierno, en este caso, instando desde el Grupo Parlamentario de Canarias, sobre las políticas de vivienda en los programas ARO. Cuando quiera, tiene la palabra el señor Luis Alberto. Muchas gracias, señor presidente, señora vicepresidenta. Buenos días a todos y a todas. Nosotros habíamos hecho esta solicitud ya casi desde el inicio de esta legislatura para conocer las propuestas, las políticas en materia de vivienda y en materia más concreta en lo relacionado con los programas ARU y los ARI, pero básicamente en teniendo en cuenta además que es el programa estrella, por decirlo de alguna forma, en cuanto a contenidos económicos, tanto en el plan estatal como derivado de dentro de los planes canarios de vivienda que hemos tenido, ¿no? Nosotros hemos sido críticos con esa posición, que sea el programa estrella, y no porque estemos en contra de los ARUs, que nos parece una medida excepcional, la posibilidad de la rehabilitación de los inmuebles, de los edificios, de las urbanizaciones y de los entornos, también si hablamos de los espacios integrales. Entendemos que es adecuado, sobre todo en aquellas viviendas, en aquellos edificios con más de 30, con más de 40, con más de 50 años, para dignificar las condiciones de vida, teniendo en cuenta los materiales que se utilizaban en aquella época, las técnicas constructivas, en definitiva el deterioro también producido por el paso del tiempo. Por tanto, entendemos que es un área esencial. Lo criticamos simplemente porque entendemos que tendría que tener tanto peso o más la importancia del alquiler, que es cierto que también tiene un apartado importante, y por supuesto también la construcción, o en los últimos tiempos quizá más que construcción, la adquisición de vivienda pública protegida, con esas bolsas de vivienda enormes que existen actualmente abandonadas, para ponerla en manos de aquellos que no tienen. Lo digo porque evidentemente, y vuelvo a plantear la importancia de los ARUs como un elemento de rehabilitación, pero no podemos olvidar que es la rehabilitación de aquellos que ya tienen vivienda y que ese es nuestro plan, y el plan estatal, pues de lo que carece es de una respuesta más adecuada precisamente a los que no la tienen, ¿no? Ese ha sido nuestro posicionamiento. Pero bueno, al margen de todo esto, queríamos conocer las políticas en materia de vivienda por parte del Gobierno con respecto a los ARUs. Luego comentaremos alguna cuestión, una de las cosas que más nos preocupan, los atrasos en la ejecución de los distintos. Es cierto, yo creo que aquí hay varias responsabilidades, una propia del Gobierno de Canarias, el hecho de seguir a día de hoy con un plan canario de vivienda que es el 2009-2012, ya dijimos en su día que hubiera sido interesante, aunque fuera un plan 2015-2016, porque mucho me temo, y como esto parece que se va a alargar las posibles investiduras, espero equivocarme, podríamos encontrarnos con que hasta 2017 o 2018 no tenemos plan estatal, y estaríamos en ese interín condicionado para generar el plan canario de vivienda pues hasta esa época, y entendemos que las necesidades en esta materia son absolutamente fundamentales. Lo planteábamos en sede parlamentaria, la consejera ya planteó que prefería esperar a celebrar las reuniones bilaterales y además pues a conocer el sentido del plan estatal de vivienda, porque es cierto que una parte fundamental de la financiación viene de ahí. Los atrasos evidentemente tienen otra responsabilidad importante por parte del Estado. 2012, prácticamente 2013 fueron años perdidos en esta materia. El Partido Popular además paralizó todas las transferencias en materia de rehabilitación, aquellos convenios que ya estaban firmados, y es a partir de la puesta en marcha del siguiente convenio, del siguiente plan estatal, donde se cambian algunos de los criterios y por tanto hay que rehacer nuevamente los convenios, y es a partir de ahí cuando llegan los fondos. Pero entiendo que la responsabilidad finalmente es compartida, unos por unas razones y otros por otras, y bueno, en ese sentido lo que sí nos gustaría conocer es, en esta materia, cómo va a orientar el Gobierno y sobre todo qué medidas tiene previstas para agilizar la puesta en marcha de muchos de estos proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Luis Alberto. Tiene la palabra por un tiempo máximo de 10 minutos el Gobierno, en este caso a través de la viceconsejera del Gobierno de Canarias. Cuando quiera, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señoría, las áreas de regeneración y renovación urbanas tienen dos aspectos fundamentales que creemos que hay que tener en cuenta. Por un lado, estamos hablando de justicia social, de aquellos que
de aquello que supone intervenir directamente desde lo público en mejorar las condiciones de vida de la gente, que es para lo que entendemos que tenemos que estar, para que la ciudadanía tenga una vivienda digna. Es verdad que la tienen, pero no es menos cierto que está en situaciones de deterioro. Pero a nadie se le escapa que las intervenciones en materia de regeneración y renovación urbana tienen un impacto positivo en la generación de puestos de trabajo, que hemos hablado aquí muchísimas veces, en dar oportunidades a quienes perdieron su empleo en la construcción y que pueden encontrar una salida en la rehabilitación de vivienda. El esfuerzo que hacemos en Canarias en este ámbito es muy importante, desde 2015 a 2017. Si bien es cierto que hay líneas de inversión como las que proceden de Europa, que pueden tener un periodo de ejecución algo más largo, más allá de esos años. Invertimos unos 85 millones de euros en la rehabilitación y regeneración de viviendas, en lograr unas mejores condiciones de vida para las personas que tienen ya una vivienda. De estas cantidades, 60 millones corresponden a 22 áreas de regeneración y renovación y otros 25 específicamente para las chumberas. Hay un compromiso de este Gobierno, de la sociedad canaria, con los vecinos de las chumberas, así como los de Ofra, la Barria de la Victoria, Miramay, Genamas, Titerroy, que son algunas de las zonas en las que estamos actuando o en las que actuaremos próximamente. Con esta inversión, llegando directamente a 2.700 familias que verán mejoradas sus viviendas. Viviendas públicas de las que habían pasado a ser propietarios y que no tienen posibilidades de arreglarlas sin nuestra ayuda. La ayuda de las instituciones que entendemos que son para eso. De manera histórica, estas actuaciones se han cofinanciado entre las administraciones del Estado, la de la comunidad autónoma, y normalmente los ayuntamientos y las familias. También han participado, como bien sabe usted, ocasionalmente los cabildos insulares. En los anteriores planes de vivienda se distinguían las áreas de renovación urbana y las áreas de renovación integral. Con la Ley 4 de 2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de vivienda, se cambia la denominación y se unifican, pasando a denominarse ARRU. Desde la Consejería y más concretamente desde el área de vivienda consideramos que esta línea de trabajo es esencial, sin que sea desde luego la única. Para entenderlo basta con pensar que el parque de viviendas de Canarias tiene una vida útil que no puede ser obviada. Y por tanto es inevitable la necesidad permanente de intervenir sobre él para evitar las consecuencias de su deterioro. Y es que nuevamente son las familias con menos recursos las que sin nuestra participación verían cómo sus hogares se deterioran sin que ellos tengan una capacidad económica o de gestión para evitarlo o cambiar de hogar. Y por lo tanto se mantienen en sus viviendas, en ocasiones aún a riesgo de su salud e incluso de sus propias vidas. Pero déjeme además que le diga que por la propia filosofía de la construcción de las viviendas públicas o privadas y dado el proceso de adjudicación o venta de las mismas, existen en Canarias entornos urbanos en los que el mantenimiento de este parque de viviendas tiene unas características que aconsejan mucho nuestra atención, no solo por quienes viven en ellas, sino también por la calidad, seguridad, accesibilidad de nuestros espacios de convivencia, de nuestros barrios, de nuestras ciudades. Por otra parte, sin embargo, habrá que esperar al nuevo Plan Estatal de Vivienda que habrá de ser elaborado para saber con qué niveles de colaboración contaremos en el ámbito estatal. Nosotros, desde luego, seguiremos apostando por la rehabilitación. En Canarias, los lugares más deteriorados son conjuntos de edificaciones configuradas por grandes bloques de vivienda, adjudicadas o vendidas a familias con dificultades económicas, lo cual hace muy necesaria en el momento de adjudicación y también ahora la participación de las administraciones públicas en los procesos de rehabilitación de esa vivienda, mejorar la eficiencia energética, que también es muy importante, adopción de medidas de seguridad y, por supuesto, la realización de las acciones necesarias para asegurar la accesibilidad a estas viviendas. Y esto, señoría, porque como ustedes podrán comprender y coincidiremos todos en ellos, las familias que residen en estos entornos no son capaces de afrontar las obras necesarias sin nuestra participación económica y de gestión. Pero quisiera además añadir que no solo vemos estas líneas de actuación como algo claramente necesario, sino que incluso se nos presenta como una oportunidad en el ámbito del empleo. Desde nuestra perspectiva, la transversalidad en las políticas de empleo, atención social y vivienda tiene que aparecer como una oportunidad para la generación de políticas de recualificación de hombres y mujeres procedentes de la construcción para encontrar en la rehabilitación una nueva oportunidad de empleabilidad. De hecho, ya se está trabajando entre el Instituto Canario de la Vivienda, en colaboración con el Servicio Canario de Empleo, en esta línea, para desarrollar, como bien sabe, programas específicos en este ámbito. Además, les anuncio que el Instituto de la Vivienda invertirá en la rehabilitación del propio parque público de vivienda, el que pertenece a la propia comunidad, en torno a 10 millones de euros en los próximos 4 años, de los cuales 1,7 millones se invertirán ya en el año 2016.
Se trata de una iniciativa en la que hemos participado y vamos a contar con la participación también de la Unión Europea. De esta manera mejoraremos las condiciones de vida de quienes están en estos momentos en toda Canarias viviendo en una vivienda propiedad del Gobierno de Canarias. Creo que se trata de una muy buena noticia y nos va a servir para poner en hora parte del parque público de vivienda que está muy deteriorado. De este modo se observa claramente que es nuestra prioridad abordar la rehabilitación como una línea estratégica fundamental en nuestra acción en el área de vivienda para que nuestra gente viva en condiciones dignas, en viviendas que se adapten a sus necesidades. Por lo tanto, los ARRUs y el convenio específico de las chumberas con la participación del Gobierno o bien las acciones de rehabilitación y mantenimiento realizadas directamente por el Instituto Canario de la Vivienda suponen un esfuerzo inversor muy importante para nuestra tierra. Por eso es importante destacar que solo con los ARRUs esta intervención estamos dotando a una mayor calidad de vida a 2.494 familias canarias de manera directa y a un número indeterminado de ciudadanos y ciudadanas mejorando sus entornos urbanos y la accesibilidad. Para concluir, y en otro orden de cosas, aclarar la regulación vigente en este ámbito. He de decirles que con la entrada en vigor de la Ley 4/2003, 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de vivienda, las áreas en su totalidad quedaron derogadas, como usted ha explicado, debiendo incorporarse la financiación del nuevo Plan de Vivienda 2013-2016. Así, la totalidad de las áreas que estaban en tramitación con convenios de colaboración vigentes tuvieron que sufrir el procedimiento de pasar por la firma de nuevos convenios para adaptarse al plan estatal de vivienda vigente y no perder la financiación estatal. Por ello, tras la firma del convenio de colaboración entre el Estado y la Comunidad Autónoma, en septiembre de 2014 se han ido produciendo las firmas de los nuevos convenios ARRU con la denominación y con la unificación de todos. Finalmente, para responder a todos los aspectos de la comparecencia, apuntar también al hecho de que ya estamos trabajando desde el área en la supervisión y preparación de nuevos ARRU, pues nuestra obligación es estar pendientes permanentemente actualizando las necesidades en materia de vivienda, así como estar muy pendientes de que se ejecuten los ARRU ya firmados. Muchas gracias. Tras escuchar tanto a la señora vicepresidenta como a portavoces, los y las portavoces de los distintos grupos, matizar un par de cuestiones. Yo al menos no he visto laguna, o al menos soy capaz de entender el reconocer alguna laguna cuando otros entiendan y reconozcan las lagunas, a veces las más tristes, que son precisamente las lagunas presupuestarias, donde de repente desaparece el dinero que financia determinadas políticas como han sido las de rehabilitación, al menos durante los años 2012 y 2013. Y eso sí que es un problema grave. Pero digo que no ha habido laguna porque, reconociendo esto que es un hecho, hemos también planteado la responsabilidad del propio Gobierno de Canarias, por la infradotación también importantísima en esta materia, por la falta de la puesta en marcha, y eso creo que es un error imperdonable, porque los dineros siempre podemos tener la excusa de echarle la culpa al otro, bien se llame gobierno estatal o se llame Comunidad Europea, pero la responsabilidad de elaborar un plan canario de vivienda es materia exclusiva del Gobierno de Canarias. Y evidentemente esta ha sido una responsabilidad, una de las grandes negligencias de la legislatura anterior. Nosotros, vuelvo a repetir, avanzábamos, planteábamos hace ya unos meses que no estaría de más la necesidad, porque éramos conscientes del periodo del interín que se va a producir durante un tiempo y entendíamos que no podíamos seguir moviéndonos en ese terreno. Pero bien, si podemos solventar la puesta en marcha de ese plan canario de vivienda hasta que se apruebe el plan estatal, con medidas como las que usted ha ido anunciando hoy, en ese sentido pues, lo vemos como algo positivo. Seguimos pensando que insuficiente, pero como algo positivo. Nosotros hemos hecho referencia a los ARUs porque, volví a decir antes, podrá ser específico o no, pero no deja de ser la pata esencial, fundamental, sobre la que se basa la política de vivienda en los últimos años. Y si bien es cierto que tras la llegada de la crisis hay un cambio de modelo donde se empieza a priorizar la bolsa de construcción ya existente, el parque de vivienda ya existente y además deteriorado, y vuelvo a repetir, en el cual nosotros estamos de acuerdo, lo que nosotros entendemos las políticas de Nueva Canarias de una manera integral y perfectamente compatible con el desarrollo de otras líneas de trabajo. Porque también es verdad que precisamente en este periodo, en el periodo de la crisis, es cuando más desigualdad, cuando más condiciones se han dado para generar un nuevo parque de vivienda pública para que personas
que seguían demandando esas viviendas ya históricamente, pero entendiendo que durante estos últimos años se han incorporado miles de personas a esta situación, porque se ha deteriorado su nivel económico, su precariedad a todos los niveles, evidentemente laboral, y también por la pérdida de su vivienda particular, su vivienda privada, en el caso de muchísimas personas. Por tanto, justo en el momento en el que había que hacer un mayor esfuerzo en materia de vivienda, ofreciendo nueva vivienda a través del sistema público de alquiler, pues precisamente es cuando ha habido una mayor dejación, y también por parte del Gobierno de Canarias. Pero también hay una responsabilidad en el actual Gobierno. En construcción o adquisición, salvo que me corrija, nosotros en el presupuesto, y así lo evidenciábamos en el debate parlamentario que tuvimos, solo hemos detectado 50.000 euros para esta cuantía, al margen de la finalización de los proyectos que ya estaban en marcha, algunos de ellos desde hace muchísimo tiempo. Si nos centramos en las ARU, y por eso digo que para nosotros es esencial, porque si al final descubre que no se va a construir o adquirir prácticamente vivienda nueva, si descubre que los beneficiarios de la resolución para determinar los beneficiarios de las ayudas al alquiler, que me gustaría si puede ser hoy, si nos puede avanzar la señora vicepresidenta, si por fin ya se han resuelto esos expedientes, que recuerdo que en una anterior pregunta nos comentaban que era en torno a 760 beneficiarios, pero que era tal el volumen de personas que habían solicitado que a lo largo del mes de noviembre y a una respuesta escrita que me han contestado en el mes de diciembre, pues seguían todavía sin resolverse los beneficiarios de esas ayudas al alquiler. Sería una buena noticia si planteara que ya por fin, a lo largo de todo este mes de enero, pues se han podido resolver las 700 y pico personas que han podido ser beneficiarias en esa otra pata, la del alquiler social, en que se basa el sistema. Por tanto, si no se construye, si estamos demorándonos muchísimo en el tema del alquiler social, y la pata fundamental que nos queda, además donde había más financiación, era la de los ARU. Pero es que además descubrimos en los ARU, cuando empieza uno a estudiar y empieza a ponerse en contacto con ellos, con propietarios de determinadas viviendas que están inmersos en estos procesos y con algunos ayuntamientos, pues esa demora de la que hablábamos antes. Y entonces nos vamos al inicio de la intervención. Responsabilidad estatal en un momento determinado, deja de venir el dinero, se paraliza el convenio, se cambian los criterios, hay que actualizar los convenios con todos los ayuntamientos, y es verdad que es un proceso complejo. Hablamos de áreas de rehabilitación, de procesos de rehabilitación, donde participan los ayuntamientos, los cabildos, el propio gobierno, el Estado y evidentemente los propietarios, los adjudicatarios de vivienda protegida. Pero aún así nos encontramos con otra circunstancia. Ya tenemos el dinero del Estado, ya tenemos el dinero de la comunidad autónoma, tenemos los programas de financiación definidos, y sin embargo se está actuando de una manera muy, muy lenta. Y en esto no quiero responsabilizar solo al Gobierno, entiendo que aquí hay responsabilidades conjuntas, en ocasiones incluso de los propios ayuntamientos, la diligencia de sacar a concurso las adjudicaciones en algunos casos, pero sí que es cierto, y es lo que le pedimos al Gobierno en el día de hoy, pues emplear toda la fuerza, toda su capacidad de influencia, evidentemente, en que se agilicen cuanto antes estos procedimientos se pongan en marcha. Yo voy a preguntas que elaboré en su momento y respuestas del propio Gobierno a lo largo del mes de diciembre. Por ejemplo, en las 115 viviendas en rehabilitación Nuestra Señora de la Candelaria en Santa Cruz de Tenerife, el nivel ejecutado actualmente es solamente del 0,23%. Perdón, quizás no el ejecutado. El 0,23% es el certificado, pero generalmente la certificación suele ir solo un poquito detrás del nivel de ejecución de las obras. Si nos vamos a las 104 viviendas Princesa y Valla en la Florida, en el municipio de La Laguna, las obras están pendientes de inicio. Si nos vamos a las 56 viviendas El Centurión en La Laguna, con un presupuesto de más de 4 millones de euros, solamente se ha certificado el 0,003%. Y podríamos seguir así. En las 20 viviendas de Titerroy aún no están en ejecución, al menos hasta el mes de diciembre. En las 168 viviendas del Cardonal en la Laguna están en ejecución, pero aún no se han presentado certificaciones. En definitiva, muchísimos proyectos que están, uno sin ejecutar todavía, sin ponerse en marcha, y otro con bajos niveles de ejecución. Por tanto, es lo que planteamos en el sentido de la necesidad de impulsar y de regenerar, ya que es la pata viviente, por decirlo de alguna manera, la que tenemos viva, del anterior Plan Canario de Vivienda y de ese interín hasta que aparezca el siguiente, de realmente impulsar estos planes. Lo digo porque alguien me comentaba el otro día que, al menos en materia de rehabilitación,
parecía estar viviendo sistemáticamente, legislatura tras legislatura, el anuncio de las obras que curiosamente son las mismas obras del 2005-2008, de las de 2009-2012, ya las de esta legislatura, cierto es que incorporando algunas nuevas en los últimos momentos, pero que lo que sí les pediría, por favor, que no sea el anuncio de las del 2015-2019, sino que efectivamente este gobierno sea capaz de impulsar, de poner en marcha nuevas iniciativas a través de estos 10 millones de euros, pero sobre todo, y vuelvo y repito, de ser capaces de agilizar todos estos procesos que están en marcha. Y una cuestión, si me puede aclarar también el tema del aprovecho, ya que estamos en esta comisión, lo del alquiler social, si definitivamente ya tienen las resoluciones aprobadas y si se han iniciado, porque recuerdo que en anteriores promociones donde se desarrollaron obras de rehabilitación, estaba ya acordado con los propietarios la posibilidad del acceso a la propiedad en algunas de ellas y está contemplado en algunas de las que se están desarrollando actualmente y si esa va a ser la línea del Gobierno de Canarias del acceso a la propiedad para las personas beneficiarias de la vivienda pública protegida actualmente.